Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Vamos a leer versículos 17 al 20 en esta mañana. 17 al 20. Dice así: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. El libro de Lucas, que comenzamos hace mucho tiempo, pero el libro de Lucas comenzó con un mensaje de gozo, un mensaje de gran gozo. En medio de aflicción, en medio de oscuridad, de opresión, de tinieblas que estaban ocurriendo en el primer siglo, un ángel se le aparece en capítulo 1, pueden ir hacia capítulo 1, a Zacarías cuando entra al templo y se le aparece con las mejores noticias que le podía dar. Iba a tener un hijo, fue el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Juan. Fue un nacimiento, un anuncio de gran gozo y alegría. Nos dice en Lucas capítulo 1, 14 que el ángel del Señor le dice: tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Entonces este anuncio de gozo fue de gozo para Zacarías y Elizabeth, fue de gozo para todo el pueblo, porque lo que iba a pasar es que iba a nacer este niño que prepararía el camino del Señor, el camino del Mesías. Y así como se anunció este nacimiento, luego fue seguido por el anuncio de otro nacimiento que conocemos aún mejor. Este fue el anuncio que vimos que los ángeles dieron a los pastores en capítulo 2, versículo 9. Dice: y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este fue un anuncio de gozo, de gran alegría. Y por este anuncio vemos que Elizabeth dice en capítulo 1, versículo 42, bendita, le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y María dice en versículo 46, a la luz de este anuncio que le dio el ángel anteriormente, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y Zacarías, recordamos a Zacarías que su lengua fue atada porque él no creyó el anuncio del ángel y finalmente él se le desata su lengua y nos dice sus primeras palabras en versículo 68 de capítulo 1, y él dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Él engrandece al Señor y se regocija en el Señor. Porque Juan ha nacido y Jesús nacerá. Y Jesús es la salvación que Dios ha estado prometiendo. Y ha llegado esa salvación. Y en capítulo 2, versículo 20, cuando los ángeles escucharon el anuncio de gran gozo cuando los pastores escucharon el anuncio de gran gozo de los ángeles, fueron a ver al niño, y luego de verlo, en versículo 20 dice: los pastores se volvieron
glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho, como los ángeles le habían proclamado. En toda esta escena vemos que Mateo agrega su escena y lo que él quería relatar, que lo leímos ya anteriormente esta mañana, pero en Mateo 2, 9 al 11 vemos que los sabios vienen del oriente porque vieron una estrella en el oriente, vieron una estrella que les hizo entender que el niño Jesús iba a nacer. Y entonces vienen del oriente. Y nos dice en 2:9, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella se regocijaron mucho, con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Entonces vemos aún a los sabios que también tienen gran alegría al tener la oportunidad de conocer al niño Jesús, quien es el Salvador, quien es el Rey, quien es el Mesías. Y cuando volvemos a capítulo 2, José y María los llevan al templo y allí en el templo se encuentran con Simeón, que ha vivido toda su vida esperando este momento. Y nos dice en versículo 28 del capítulo 2 de Lucas, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Tiene gran alegría, porque ha conocido al Señor y está listo para morir y estar con Dios para siempre. En versículo 38 vemos que había otra mujer llamada Ana y en ese momento estaba en el templo y cuando vienen ella está hablando a todos del niño, de este niño que ha traído o que traerá la redención. Entonces cuando miramos Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas capítulo 1 y 2, lo que vemos es un anuncio de gozo, un anuncio de gran alegría, gente regocijándose por todos lados, es muy impactante. Pero después seguimos en Lucas y llegamos al ministerio de Jesús y desde el comienzo del ministerio de Jesús parece que no hay gozo. Es como que el gozo desapareció. ¿Por qué tenía tanto gozo esta gente? Y vemos que Jesús nos dice en capítulo 6, versículos 23 y 24, cuando Él está predicando, que nos dice que seguir a Jesús es ser aborrecido. Seguir a Jesús es ser insultado, es ser desechado. Y cuando la gente haga eso, salten de gozo y alegría. Y estamos como, no, yo quiero el gozo de capítulo 1 y 2, no el gozo de capítulo 6. Y después Jesús les dice en capítulo 9 que el que sigue a Jesús tiene que saber que Él va a morir, Él va a ser entregado, Él va a ser llevado a una cruz y allí va a ser asesinado. Y después dice, si vos querés seguir en pos de mí, tenés que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, estar dispuesto a morir como yo y seguirme. Y decimos, bueno, ¿dónde está el gozo ahí? ¿Dónde está el gozo? Y también cuando me seguís, quiero que sepas que tu familia te va a odiar. Y todos alrededor tuyo te van a aborrecer. Al punto que te van a querer llevar a la muerte. Y después están estos 70 que vimos en capítulo 10, que estamos mirando ahora, y les dice en versículo 3, yo los voy a enviar a predicar y sepan algo, ustedes son corderos en medio de lobos. Ahora salgan a predicar el Evangelio. Y al final del capítulo 9 tenemos 3 posibles discípulos de Jesús, y Jesús le dice, si vos querés seguir en pos de mí, demanda todo lo que sos, toda tu persona. Y vos tenés que estar dispuesto a dejar tus comodidades y estar dispuesto a dejar tus propios deseos y a dejar tus prioridades y que yo sea tu prioridad. Y desaparecen. Y ha dicho Jesús que debemos dejar de ocuparnos en nuestra riqueza y nuestros placeres y lo que el mundo ofrece en Lucas capítulo 8, versículo 14. Entonces en Juan, cuando estamos leyendo el Evangelio de Juan, en capítulo 6, 66, dice que muchos se fueron tristes. Muchos dejaron de seguir a Jesús. Ya no le seguían, lo abandonaron. En Lucas 18, 23 dice que por esto muchos se fueron tristes como el joven rico. Él tenía gran riqueza y Jesús le dice, vende todo.
Y él se va triste porque no está dispuesto a dejar todo por la causa del Señor. Y leemos esto y esto no parece un mensaje de gozo. Este no parece un mensaje de alegría. Parece un mensaje de sufrimiento. Y parece un mensaje de dificultad. Creo que estoy en la iglesia equivocada. Voy a ir a la que me promete todas las bendiciones, sin el sufrimiento. Y en Juan 6:60 dice que muchos dejaron de seguir a Jesús porque cuando Él les predicaba el evangelio de sí mismo, ellos dijeron, esto es muy duro, ¿quién puede escucharlo? Como diciendo nadie puede escucharlo. Este no es el mensaje que nosotros queríamos. Entonces, ¿dónde está el gozo de Lucas 1 y 2? ¿Dónde está este gozo? ¿Dónde está el gozo de conocer al Señor y seguir al Señor? ¿Y por qué tantas personas se regocijaron en los primeros capítulos, unos 30 años antes, cuando iban a ser Juan y cuando iban a ser Jesús y cuando Él iba a traer la salvación? Pero ahora que Jesús ha venido es todo sufrimiento y toda aflicción y no ha cambiado nada. Todo es igual que antes, bajo este gobierno romano de aflicción y opresión. Y ahora este Jesús que viene y tengo que cambiar mi vida y morir por Él. Y lo que vemos es que el gozo es para aquellos que dejan todo y siguen al Señor. Y en Lucas llegamos a esta sección, en realidad de versículos 17 al 24, una pequeña sección que habla de gran gozo, gran gozo. En medio de toda la dificultad, en medio de toda la tribulación, en medio de toda la angustia, aquí es donde encuentran su gozo y aquí es donde nosotros encontramos nuestro gozo. Y primero vamos a ver hoy, en esta mañana, en versículos 17 al 20, el gozo de los 70. Estos hombres que han sido escogidos y enviados y salieron a predicar y ahora vuelven al Señor y ellos no abandonaron al Señor. Ellos siguieron al Señor y ellos fueron escogidos por el Señor. Y ellos fueron enviados como corderos del Señor. Y fueron de ciudad en ciudad anunciando las buenas nuevas del Señor y ahora vuelven. ¿Y cómo vuelven? Los 70 regresaron con gozo. ¿Cómo vuelven? Regocijándose. Vuelven con alegría. Y no lo vamos a ver hoy porque era imposible llegar a esto y mirarlo todo hoy, pero en versículos 21 y 24, lo vamos a ver más adelante, vemos el gozo del Señor. El gozo del Señor Jesús. Y va a ser sorprendente cuando llegamos ahí porque no leemos versículos de Jesús teniendo gozo, pero acá sí, y regocijándose. Y lo que encontramos en este gozo, tanto de los 70 como de Jesús mismo, es que está arraigado en una sola cosa. En una sola cosa. Y esto es en la esperanza de la vida eterna, en la salvación. El gozo está agarrado, arraigado al plan eterno de la salvación. Entonces todo lo que parece tan solo sufrimiento al venir al Señor y todo lo que parece que venís al Señor y te está aislando de las pasiones y los deseos y la diversión y todo lo que vos querés tener, especialmente jóvenes, todo lo que el mundo quiere atraerme y que yo tenga y que yo lo pase bien y este mensaje que me aleja de todo eso y un mensaje exclusivo de sufrimiento y dificultad. En fin, llegamos acá y es el mensaje más gozoso que existe. Es el mensaje que más alegría trae. Porque en este pasaje vemos que la salvación me da la esperanza certera, la esperanza absoluta de que voy a estar en el cielo con el Señor por toda la eternidad. Entonces te pregunto al mirar en este pasaje en esta mañana, ¿vos querés tener gozo en tu vida? ¿Verdadero gozo? Gozo que no es dependiente de las circunstancias. Gozo que perdura y se exhibe en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio de las pruebas. Este gozo solo viene del Señor. Este gozo solo viene por confiar en el Señor. Este gozo solo viene en la salvación. En Romanos 14:7 dice que solo puedes tener este gozo si sos parte del reino de Dios. En Filipenses 3:1 y 4:4 dice que solo puedes tener este gozo en el Señor Jesucristo. En Gálatas 5 dice que solo puedes tener este gozo cuando el Espíritu Santo mora en ti y sos lleno del Espíritu Santo y eso produce, entre otras cosas, gozo. Gozo.
Entonces estos hombres vuelven de la misión que el Señor le ha dado y tienen gran gozo por lo que el Señor ha hecho. Y lo hermoso es que nosotros podemos tener el mismo gozo, exactamente el mismo gozo. Entonces en estas semanas hemos visto que la obra del reino de Dios pertenece al Señor. Vimos en versículos 1 y 2 que vimos los obreros del Señor. En versículos 3 y 4 vimos la obra ante el Señor. En versículos 5 al 9 vimos la recepción del Señor. En versículos 10 al 16 vimos el rechazo del Señor. Y hoy llegamos a versículos 17 al 20, vemos el regreso gozoso al Señor. El regreso gozoso al Señor. Y vamos a ver 2 puntos en esta mañana. El primero en versículos 17 al 19, que es el gozo de la victoria de Dios sobre Satanás. El gozo de la victoria de Dios sobre Satanás. En versículo 17 dice, los 70 regresaron con gozo. Como hemos visto en esta semana, los 70 fueron enviados a una misión de predicar el Evangelio. Tenemos que recordar eso, porque eso va a ser clave, el contexto va a ser clave para entender lo que está pasando en estos versículos. Fueron enviados a predicar el Evangelio. No sabemos cuánto tiempo esto duró. Sabemos que fue suficiente tiempo para que estén en una casa u otra casa, una ciudad, otra ciudad, porque tenían que ir de lugar en lugar. Sabemos al mismo tiempo que no fue muy largo el tiempo que tomó, porque Jesús ya iba a Jerusalén. Jesús ya estaba en camino allí y ellos estaban yendo con él. Entonces quizás algo conservador sería algunas semanas, varias semanas que duró este ministerio. Y de manera sorprendente, noten esto, que en versículos 1 al 16 lo que tenemos es toda la instrucción del Señor. El Señor los elige, el Señor los envía, el Señor les da instrucciones de qué hacer si le reciben, de qué hacer si lo rechazan. Y es todo instrucciones. Y en versículo 17 estamos listos para que salgan al viaje. ¿Y qué encontramos en versículo 17? Regresan del viaje. O sea, hay instrucciones para salir y después hay un informe de que vuelven, pero en ningún momento vemos lo que pasó en el viaje. Y nosotros decimos, pará. Yo quiero el espacio blanco del medio, que me avise lo que pasó, cómo fue, qué pasó, cuál es el informe de lo que va a pasar o de lo que ha pasado. Pero otra vez tenemos que recordar que no estamos leyendo para nosotros informarnos de lo que nosotros queremos. Lucas no nos está dando una historia de todo lo relatado. Eso te lo puede hacer Hollywood si te hace una película, ¿sí? Te inventan todas las cosas que no pasaron. Pero esto no es lo que está pasando acá. Lo que Lucas quiere que entendamos es algo teológico, algo teológico. Quiere que entendamos no el viaje en sí y las cosas que acontecieron en el viaje, sino la sustancia del viaje. ¿Qué fueron enviados a hacer? Predicar el Evangelio. ¿Y qué pasaba si recibían el Evangelio? Tenían paz. ¿Y qué pasaba si rechazaban el Evangelio? Tenían juicio. Eso es lo que quiere que entendamos. Y ahora vuelven de este viaje después de todo lo que han hecho, el tiempo que haya pasado. Y dice en versículo 17, los 70 regresaron con gozo. Vemos que regresan con gozo y vemos su afirmación. Dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos vuelven y vienen ante Cristo y dicen, Señor, Señor. El amo, el soberano de cielo y tierra, el que tiene toda la autoridad, el que ha creado todas las cosas, todo el mundo, todo el universo y todo lo que en él hay, el que habló y todo fue creado, el que Colosenses dice que sostiene todo con su poder infinito, el todopoderoso, el omnipotente, Jesús, quien es Rey de reyes y Señor de señores. Vienen ante Él, el alfa y el omega, y el principio y el final. Y Él tiene el que tiene toda autoridad sobre todo el mundo, sobre toda la historia, sobre todo el universo y aún sobre todos los demonios. Tiene autoridad absoluta. Y en base a lo que vamos a ver en los versículos, es muy apropiado que lo hayan llamado Señor. Y es lo único que es apropiado para Jesús en este caso, es llamarlo Señor. Él tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Nos dice que Él, después de que murió y resucitó, el Padre lo sentó a su diestra en Efesios 1:20 y lo puso muy por encima, dice en Efesios 1:21, de todo principado y toda autoridad y todo poder y todo dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces debemos parar y entender que Cristo es Señor de todo.
Señor de todo gobernante, Señor de todo principado, de toda potestad, de todos los poderes que existen, aún los que no vemos, del diablo y de los demonios. Él es Señor. Y cuando estudiamos el libro de Efesios, leemos eso en Efesios 1:21, y después llegamos al final del libro que conocemos mejor, Efesios 6:12, justo antes de la armadura de Dios. Y ahí ¿qué nos dice? Nos dice lo mismo. Pablo asocia todos estos poderes, principados, potestades y todo lo que hay con el diablo mismo y con los demonios. Y ya nos dijo antes, pero no te preocupes, Jesús está sobre ellos. Jesús tiene poder sobre cada uno de ellos. Entonces lo llaman aquí Señor. Vienen y dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es como una afirmación de algo que no pueden creer, ¿no? Vienen y lo único que registra Lucas y lo único que nos dice que ellos dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. No lo podemos creer. Es algo increíble. La verdad que sí. Pero para que nosotros entendamos lo increíble que es, déjenme refrescar sus mentes en cuanto a quién es el diablo y quiénes son los demonios. Y si querés más información de esto, podés volver al mensaje de Lucas 4:31 en adelante, porque ahí hablamos bastante acerca de los demonios. Pero quiero que entendamos esto, porque esta frase es más impresionante de lo que pensamos a primera vista. Nosotros sabemos que los demonios son ángeles caídos, o sea, ángeles que pecaron. Sabemos que en algún momento en el tiempo, después de que Dios creó las cosas, que el diablo, quien era el querubín protector del trono de Dios, él se engrandeció y él se llenó de iniquidad y pecó y él cayó. El Señor lo expulsó del cielo. Y así como él cayó, 1/3 de los ángeles cayeron juntos con él. Se llaman ángeles caídos o demonios. Y sabemos también que para los demonios no hay salvación. Para los demonios no hay redención. Su fin ya está marcado. El evangelio no es para ellos. Jesús murió por los hombres. Solo el hombre puede arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Los demonios no. Jesús no muere por los ángeles caídos. Entonces su destino ya está marcado. Ellos no tienen redención. Ellos van al infierno eterno, cada uno de ellos que cayeron. Y los que no cayeron no pueden caer. Solo aquellos que cayeron han caído y no pueden tener redención. Mateo 25:41 nos dice, entonces dirá también Jesús a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el infierno fue preparado para ellos. Claro, todos aquellos que no creen a Cristo y le siguen van al mismo lugar. Pero mientras tanto, aunque su destino es marcado, aunque ya sabemos cómo terminan y ellos mismos saben dónde y cómo van a terminar, la Biblia nos dice que el diablo continuamente con sus demonios están batallando contra Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, la Trinidad. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y la Biblia nos habla del diablo. Y escuchen lo que la Biblia afirma sobre el diablo, porque es absolutamente impactante. El diablo es el acusador, el acusador. El diablo es el adversario. El diablo es el dragón. El diablo es la serpiente antigua. El diablo es un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, obviamente son ilustraciones, ¿no?, de lo que es el diablo. El diablo es, nos dice Juan, un asesino desde el principio. El diablo es un mentiroso y padre de mentira. El diablo es el engañador. Comienza en el jardín de Edén engañando a Eva y en Apocalipsis capítulo 12:9 dice que engaña al mundo entero. Entonces de principio a fin el diablo está engañando a todas las personas. El diablo es el tentador. El diablo es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. Y está operando continuamente en los hijos de desobediencia, en aquellos que no creen el Evangelio. Y aún arranca el Evangelio del corazón de aquellos que son incrédulos, que han escuchado el Evangelio. Y el mundo entero está bajo el poder del maligno, nos dice 1 Juan. Todo incrédulo es hijo del diablo. Y todo incrédulo está bajo el poder de Satanás. Y todo incrédulo está bajo el gobierno del maligno. Y Lucas 11:15 nos dice que Él es el príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios. Él gobierna a los demonios.
Entonces, bajo su poder están los principados y las potestades y los poderes de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad, todas bajo el poder del diablo. Y Apocalipsis 13:2 nos dice que Él tiene poder y un trono y gran autoridad y lo entrega a la bestia, el anticristo. Entonces vemos que tiene gran poder. Y tiene tanto poder que aun cuando lucha con el arcángel Miguel, el arcángel Miguel no se atrevió a hacer un juicio de maldición sobre él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dejó este ser poderoso en las manos de Jehová Dios. Entonces tenemos al diablo y también tenemos a todos sus demonios. Los demonios trabajan a la par bajo la autoridad del diablo mismo. Los demonios se oponen a la obra de Dios, los demonios engañan continuamente a los incrédulos, los demonios ciegan la mente y los ojos del incrédulo, los demonios engañan a naciones, los demonios diseminan falsa doctrina por todos lados, incitan persecución de los creyentes. Todas estas cosas, nos dice la Biblia, que las hacen. No inventé esta lista, la saqué de la Biblia. Después te doy los pasajes si querés, si lo querés estudiar. Pero lo que vemos es que los demonios tienen gran poder, gran poder. Y tienen aún poder para poseer a las personas. Y Mateo 12 nos dice que posean a las personas como quieren, cuando quieren, dónde quieren y todas las veces que quieran. Ellos poseen a las personas. Y cuando los poseen, hemos visto en Lucas, los tratan con violencia. Cuando los poseen, producen en ellos convulsiones y gritos y locura, y tienen fuerza sobrenatural en la cual nadie puede atar a estas personas y nadie puede luchar con estas personas porque son muy poderosos cuando están endemoniados. Y Colosenses nos dice aún que tienen a personas en cadenas bajo el mundo de tinieblas. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para derrotarlos. Son más fuertes que nosotros. No podemos hacer nada. Es una lucha que va más allá de nuestras fuerzas. Es una lucha que va más allá de nuestra voluntad. Entonces, volvemos a capítulo 2, versículo 17. Tenemos estos hombres comunes y corrientes como nosotros. Estos ni son los discípulos, no son los apóstoles. Son otros 70 que escogió Jesús y dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. No lo pueden creer. Y ahora ellos veían gente endemoniada mucho más que nosotros, mucho más que nosotros. Ellos observaron el poder de los demonios. Ellos observaron que solo Jesús podía echar fuera demonios. Y ahora ellos han salido y vuelven y dicen: Señor, hasta nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre los demonios que tú nos has dado. Y están en incredulidad por la autoridad que Dios les dio. Y dice aquí, y esto es clave, dice: hasta los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre y el poder y la autoridad del Señor Jesús. Esto no lo hicieron en su propia cuenta, como los 7 hijos de Seba. Recuerdan en Éfeso, en Hechos capítulo 19, teníamos unos exorcistas ambulantes que trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Ellos hablaron en nombre de Jesús. Hermanos, como hablan muchos hoy, en nombre de Jesús. Pero no tienen la autoridad de Jesús. No tienen el poder de Jesús. Y finalmente huyen. Escuchen esto, el próximo versículo: y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No pudieron hacer absolutamente nada contra el demonio porque ellos no tenían el poder y la autoridad que Dios les dio. Dijeron en nombre de Jesús, pero eran palabras porque Dios no les dio esa autoridad. Entonces aquí vemos hombres que sí tienen esta autoridad. Pero creo que al indagar más profundamente acá y ver versículos 17, 18, 19 y 20 en contexto de lo que hemos visto en las semanas pasadas, no solo está hablando de tener una autoridad sobre los demonios, de quizás echar fuera demonios, sino que vemos que el mensaje y el ministerio de los 70, ¿cuál fue? Predicar el evangelio del reino, anunciar la venida del reino.
¿Y qué pasó? Cada persona que recibía el mensaje, paz. Cada persona que recibía el mensaje, versículo 16, recibía a Cristo y recibía a Dios. Y cada persona que rechazaba el mensaje, rechazaba a Cristo y rechazaba a Dios. Pero en el momento que recibían el mensaje de Cristo, ¿qué está pasando? Están siendo librados del reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13, y están siendo trasladados al reino de Dios. Al reino de Dios. Este fue el mensaje de Cristo. Este fue el mensaje del Evangelio. El mensaje libra continuamente personas del dominio de Satanás y los pone bajo el dominio de Dios mismo. Y hermanos, esto va mucho más allá de echar fuera demonios. Va mucho más allá de eso. Porque traer el Evangelio y que reciban el Evangelio es algo permanente, es algo eterno, es algo para siempre. Y es triste porque hoy hay tantas personas y tantas iglesias que quieren pasar su tiempo echando fuera demonios, ¿no? Y donde vayan hay un demonio. Y siempre están mirando ahí atrás del árbol, ¿viste cómo se mueve ese árbol? Hay un demonio ahí adentro. Y ahí le están gritando al árbol. No, parece una pavada, pero es lo que están haciendo. Y primero debemos entender una cosa. Hoy nadie tiene el poder de echar fuera demonios. Dios no nos ha dado ese poder a nosotros, en ningún lugar. Y Marcos 16 no da ese poder. Hoy nadie tiene el poder de echar fuera demonios. No lo pueden hacer. Y decimos, yo quería echar fuera demonios. No, pero tenemos algo mucho mejor. Algo mucho más permanente. Algo mucho más poderoso. El mensaje del reino de Dios. El mensaje del reino de Dios. El mensaje del Evangelio, en el cual todo aquel que se arrepiente y todo aquel que cree en Cristo, ese es librado, ese es redimido, ese es quitado, rescatado de las garras del diablo y es trasladado al reino de Dios. Entonces el que no veía ahora ve, el que era engañado ahora entiende la verdad. Entonces debemos entender a alguien en el primer siglo que echaba fuera demonios, después ese demonio podía volver a poseerlo, no había nada que lo pare de poseer a esa persona nuevamente. Vemos ejemplos de alguien que posee a una persona, después se va y busca más demonios y posee de nuevo a la persona. Pero ¿sabes qué ocurre cuando predicamos el Evangelio? Cuando alguien es salvo, el Espíritu Santo viene a morar en él. El demonio ya no puede venir. Esto es permanente. Y aún si le predicamos a alguien que es poseído por un demonio, el demonio se va, viene el Espíritu Santo, no lo puede poseer. Tenemos algo mucho mejor. Tenemos algo mucho más permanente. El mensaje del Evangelio. Y encima no solo quita el demonio si hay uno, pero lo traslada del reino de las tinieblas al reino eterno de Dios. Entonces cuando miramos acá, esto fue un informe de gozo abundante. Llegan y prorrumpen este mensaje, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. No pueden retener su gozo. El Señor estaba obrando, personas estaban recibiendo el Evangelio y muchos estaban siendo librados de los demonios. Entonces vemos la respuesta de Jesús, que creo que solo se entiende dentro de este contexto. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces lees ese versículo el lunes, ¿no? Y decís, el domingo tengo que predicar esto. ¿De qué está hablando? Un rayo, sé lo que es un rayo, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto? A vos solo te toca venir y juzgar lo que yo digo, pero no te toca luchar, ¿no? Toda la semana con... ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver esto con la afirmación de los 70? En verdad creo que nos ayuda a entender la interpretación que estamos dando del versículo 17. Ahora, ¿a qué se refiere la caída del diablo? Bueno, podría ser la expulsión del diablo cuando él pecó. Recuerdan que vimos la semana pasada que él era el querubín protector en Ezequiel 28, el protector del trono de Dios, y cae en iniquidad, se llena de pecado y él es expulsado del monte de Dios. Podríamos mirar Isaías 14, es muy parecido, en vez del rey de Tiro con el rey de Babilonia. Y allí vemos algo que parece que está hablando de Satanás también, y que él cae del cielo y él es derribado hasta el Seol, hasta el abismo. Y podríamos decir, esto vuelve atrás cuando Satanás cayó y Dios lo expulsó del cielo. Sí, podría incluir eso. Quizás también está hablando del momento que Cristo va a la cruz y Él muere en la cruz y Él resucita y tiene victoria sobre Satanás.
Y en Juan 12:31 Jesús dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerto que iba a morir. Que dice Jesús, el diablo va a ser juzgado y el momento que va a ser juzgado es cuando yo sea resucitado. Entonces podría ser que él cae como un rayo en el momento de la crucifixión y la resurrección de Cristo. También podría referirse al futuro. Podría ser esto cuando el diablo es atado por 1000 años, que dice Apocalipsis 20:2, el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Quizás habla de eso, o quizás aún más futuro, en el final de todos los tiempos. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esto es el fin de Satanás. Y en verdad Cristo vio todo esto, ¿no? Porque Cristo sabe el principio del final. Cristo sabe cuándo Satanás iba a caer y lo vio caer y ve lo que va a pasar cuando Él muere y resucita y ve lo que va a pasar al final. Cristo sabe todas las cosas y lo vio todo. Pero la clave está acá y está excelentemente traducido en todas las versiones que estén usando. Dice yo veía, no dice yo vi, no dice él vio. Jesús dice yo veía a Satanás caer. Y da la idea de que continuamente estaba viendo a Satanás caer. Entonces ponemos esto dentro del contexto de lo que está sucediendo. Los 70 están predicando el Evangelio. De 2 en 2, de ciudad en ciudad, y las personas están respondiendo al Evangelio. Y las personas están respondiendo al mensaje. Y con cada persona que se arrepiente y cree en Cristo, Jesús ve continuamente a Satanás cayendo. A Satanás cayendo. Y dice que cayó como un rayo. Con cada conversión, con cada salvación, su reino destruyéndose. Personas siendo trasladadas del reino de tinieblas al reino de Dios. Y dice aquí que caía como un rayo. Nosotros todos sabemos cómo es esto, ¿no? Viene todo ese viento, se oscurece todo el cielo, ¿no? Si estamos afuera nos vamos corriendo adentro y de repente ves ese rayo, ¿no? Y tus hijos se mueren de miedo y te abrazan como que vos lo vas a proteger, ¿no? Y vos, sí, vení acá, porque está lejos el rayo, ¿no? Y de repente, otro rayo por ahí, ¿no? ¿Y qué hace? Oscuridad, 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 rayo. Oscuridad, rayo. Oscuridad, rayo. Y parece que esto es lo que estaba sucediendo. Tenemos predicación, rayo. Predicación, rayo, con cada conversión. Y dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Y esto es verdad no solo para los 70, sino con cada uno de nosotros se va destruyendo el reino de Satanás, una persona convertida a la vez. Y no solo lo vemos de la postura del reino de Satanás, sino que lo vemos de la postura de Dios, porque mientras se va cayendo Satanás una persona a la vez, hay gozo en el cielo por cada persona que es salva. En capítulo 15, ya vamos a llegar a capítulo 15, no pronto, pero un día vamos a llegar. Y habla de esto todo el capítulo. En versículo 7 dice, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 23, traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ellos vieron cómo los demonios se sometían con toda la predicación del Evangelio y había gran gozo en su alma. Como vemos ahí, gran gozo en el cielo. Entonces vemos que es un cuadro poderoso del Evangelio. El diablo y los demonios están trabajando duro contra los incrédulos. El diablo y los demonios quieren que caigan los incrédulos.
El diablo y los demonios están obrando en los hijos de desobediencia, están cegando la mente, cegando los ojos del incrédulo. Y aun cuando predicas el evangelio y parece que llegó al corazón, ahí está el diablo agarrando ese evangelio. Que no entre, que no penetre, que no crean. Pero al proclamar el evangelio, cuando alguien es salvo, ¿sabes qué? Es librado de las garras del diablo. Es librado del dominio del diablo. El diablo ya no tiene poder sobre él. El diablo cae como un rayo. Y en la victoria final caerá para siempre y será echado al lago de fuego eterno. Entonces Jesús les dice en versículo 19, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Miren, presten atención, miren lo que les estoy por decir. Ustedes están luchando contra el reino de las tinieblas. Ustedes están entrando y están invadiendo su territorio. El año pasado, ustedes saben que yo soy hincha de Michigan, ¿no? Los que son más nuevos dicen no sé ni de qué está hablando. Los que están hace mucho tampoco saben de qué estoy hablando, pero no importa. Imagínense que juegan al fútbol, ¿sí? Y el año pasado Michigan le ganó a Ohio State, ¿no? Es como que Boca le gane a River, ¿sí? O al revés, River a Boca. A mí no me importa, peleense ustedes. Yo me peleo con los de Ohio State. Y le ganamos a Michigan. ¿Y sabés qué hizo Michigan? Agarró su bandera gigante de Michigan y fue al medio del estadio ¡pah! Y la clavó arriba de la O de Ohio State, ¿sí? Y después se agarraron a las piñas. Mi equipo son todos cristianos, no se preocupen. Plantó en medio del territorio de ellos, ¿no? Juegan una vez por año, jugaron la semana pasada y perdimos, de local. Y todo el equipo de Michigan, en vez de pasar su tiempo entrenando para ganar, entrenaron para que no le conquisten el campo de juego y protegieron la M, ¿no? Y esa era la gran noticia, Michigan protege la M, sí, después de perder por 30 puntos, ¿no? Pero no iban a dejar que toquen su M con esa bandera pecaminosa de Ohio State, ¿sí? No se lo permitieron. Cuando nosotros predicamos el reino de Dios y a los 70, cuando ellos predicaban el reino de Dios, Jesús le dice, vos estás invadiendo su territorio, vos estás invadiendo su mundo. Estás llamando a personas que están bajo su reinado a que tengan vida. Estás tratando de trasladarlos de ese reino de tinieblas. Y ellos no quieren esto. Y ellos no van a dejar que los pasen por arriba. Ellos van a batallar contra ustedes. Ellos van a luchar contra ustedes. Y no solo eso, los van a tratar de destruir. Sepan esto, los demonios son sus enemigos. Y con cada persona que se arrepiente, su reino está cayendo. Y buscarán destruirlos. Entonces Jesús le dice, aquí, miren, presten atención. Ustedes tienen autoridad sobre serpientes y sobre escorpiones. La autoridad de pisotearlos, la autoridad de hollarlos. Ahora debemos entender, esto no está hablando de escorpiones y serpientes literales, no está hablando de bichos, no está hablando de animales. Y vos decís, no, yo pensé que era eso, iba a ir allá a Misiones, iba a caminar por el bosque, iba a agarrar todas las víboras, todas las serpientes. Total, si me pica no me pasa nada. ¿Te acordás el apóstol Pablo? No le pasó nada. No vas a estar acá para contarlo, ¿sí? Avisanos de antemano, así te preparamos el velorio. No está hablando de eso, ¿sí? Nadie tiene el poder hoy de que le pique una víbora y viva, a menos que no sea venenosa. No está hablando de eso. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué escorpiones y por qué serpientes? Bueno, debemos seguir con el contexto que estamos hablando. Si estaba hablando de los demonios, si estaba hablando de Satanás, ¿ahora va a hablar de bichos y de animales? No, va a hablar de lo mismo. Y cuando miramos esto, vemos que así como los demonios se les sujetan en versículo 17, y así como Satanás cayó metafóricamente como un rayo en versículo 18, vemos que esto se refiere a Satanás y los demonios. Satanás es la serpiente antigua. En Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 en adelante, vemos que los demonios salen del abismo y tienen sus colas que pican como escorpiones. Entonces no es nada raro que esto sea los demonios mismos. Y creo que es la única forma en que podemos llegar a entender este pasaje, si no, no tiene sentido dentro de su contexto. Entonces dice, ustedes tienen poder sobre ellos. Y no solo eso, pero dice, tienen
poder, o dice, y sobre todo poder del enemigo. Y poder ahí es la misma palabra que se usa en Efesios 1:21 de Jesús hablando de que tiene todo el poder sobre todas las potestades. Ahora, ellos no tienen todo el poder, pero sí tienen poder sobre todo el maligno, sobre todo lo que es malo. Y dice ahí al final, y nada les hará daño. Entonces intentarán arruinarlos, intentarán destruirlos, pero sepan esto, el demonio no los puede poseer. No solo eso, el demonio no les puede hacer mal. El demonio no les puede dañar. El demonio no puede poseerlos ni separarlos de Dios. El demonio no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Que para nosotros volvemos a Job 1. Satanás solo podía hacer lo que Dios le permitió hacer. Y 2 Tesalonicenses 3:3 dice, Dios los va a proteger del maligno. No se preocupen. Y hermanos, esto es así tanto para los 70 como para nosotros hoy. Es igual. Ahora, nosotros no tenemos autoridad de echar fuera demonios, pero ¿sabés que en Cristo somos continuamente protegidos del maligno? ¿Sabés que en Cristo tenemos la victoria sobre el diablo y los demonios? En Cristo el diablo no puede condenarnos porque ya tenemos la salvación segura. En Cristo estamos firmes contra las acechanzas del diablo. Y Romanos dice que un día Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. No porque nosotros seamos grandes, pero porque nosotros estamos en Cristo. Y lo aplasta bajo los pies de Cristo. Entonces el diablo no nos puede tocar. El diablo no nos puede dañar. Y yo decía, bueno, pero si hay persecución y nos matan y el diablo no mueve todo eso, sí, morís y ¿qué pasa? Ganancia, estás en el cielo. No te puede hacer nada. Pero entonces también debemos entender cómo luchar con el diablo. Porque a veces nos la pasamos gritándole al diablo, como que tuviéramos autoridad de hacerlo. Primero, no temas al diablo. Pero segundo, no luches contra el diablo. ¿Qué debo hacer entonces? Santiago 4:7. Sometete a Dios, resistí al diablo y huirá de ti. Y si no es suficiente, mira lo que hizo Jesús. ¿Recuerdan a Jesús en capítulo 4 de Lucas, en la tentación? Viene el diablo y ¿qué hace? En el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, resiste al diablo. Esa es la forma de resistirlo. No tengo que luchar, no tengo que hacer todo este griterío, todas estas payasadas, no. Viví en el Espíritu por medio de la palabra de Dios y resistí al diablo y huirá de ti. Entonces esto produjo gran gozo en los 70 y produce gran gozo en nosotros también. Y con esto pasamos al versículo 20. No solo el gozo de la victoria de Dios sobre Satanás, sino el gozo de la salvación eterna. El gozo de la salvación eterna. Dice aquí en versículo 20, sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y este es el punto principal de Jesús y de Lucas en esta sección. Sin embargo, a pesar de esto, ahora, para Jesús no es pecado que ellos se regocijen en eso. Cuando ellos vuelven regocijándose, Él dice, sí, yo veía a Satanás cayendo como un rayo. Él dice que lo vio. Él así no los corrige. Está bien que ellos se sometan en eso, o que ellos se tengan gozo por eso. Y aquí yo no creo que Jesús está prohibiendo que se regocijen en eso, sino que Jesús está haciendo una comparación, diciendo, se regocijan en eso, pero que eso no sea su fuente de regocijo. Que eso no sea lo que ustedes se aferran, porque eso es temporal. Hay algo mucho mejor al cual ustedes tienen que aferrarse. Esto es sensacional, esto es buenísimo, pero regocíjense en esto. Algo permanente, algo eterno, algo mucho, mucho, mucho mejor. Entonces les da este mandato. No se regocijen en esto, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Este es el mandato y el mandato es continuo. Regocíjense siempre. Y vos te vas a dar cuenta que cuando en tu vida tu mente está mal, tu corazón está mal, por aflicciones y pruebas y dificultades, y todos luchamos con esas cosas, ¿no? Pero tengo que volver a, ¿me estoy regocijando en Cristo? ¿Me estoy regocijando en la salvación? Y el mandato me encanta, es presente, es continuo. Regocijate siempre. Porque cuando yo me estoy regocijando siempre con mi mirada allá arriba, lo que pasa acá me ayuda a regocijarme también. O sea, lo de acá no me ayuda. Esto me ayuda a regocijarme acá, en la tierra. Pero me encanta lo que dice.
regocíjense, este es el mandato, siempre regocijaos de que sus nombres están escritos en los cielos. Sus nombres fueron escritos y fueron escritos hace mucho tiempo. Este es un verbo perfecto que muestra que en un momento sus nombres fueron escritos y eso que fue escrito sigue siendo verdad hoy. Nadie lo puede quitar, nadie puede borrar ese nombre. Nadie puede sacar ese nombre. Ese nombre es para siempre. Ese nombre está escrito permanentemente en el cielo. Nadie lo puede quitar. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes han dejado todo por seguirme a mí. Ustedes se han negado a sí mismos, ustedes han tomado su cruz, ustedes siguen en pos de mí, ustedes verdaderamente se han arrepentido y han creído en mí, ustedes son herederos del cielo, ustedes tienen sus nombres escritos en el cielo. Y la Biblia usa varias formas de describir esto. Una es que el nombre está escrito en el cielo, otro es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y la Biblia vez tras vez habla del libro de la vida. Es un documento divino en el cual están registrados todos los nombres de todos los creyentes y todos los escogidos de todos los tiempos que poseerán la vida eterna. Pero la fascinación no es el libro, sino cuándo fue escrito y cómo perdura. La Biblia nos dice que antes de la fundación del mundo Dios escogió quién sería salvo. Antes que hayas nacido, antes que el mundo haya sido creado, Dios ya te conocía y Dios ya te escogió. Nos dice Efesios 4:1. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, antes que el mundo haya existido, Dios escogió quién sería salvo. No solo eso, antes que el mundo haya existido, Dios escribió en el libro, en el momento de escoger quién estaría inscrito en el libro. Juan lo menciona de manera negativa, pero entienden lo que él está diciendo. En Apocalipsis 13:8 dice, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra. Y la bestia es el diablo, ¿sí? Cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Más adelante, Apocalipsis 17:8, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Entonces está diciendo, este nombre que es la vida eterna, fue escrito antes de la fundación del mundo. Fue escrito antes. Entonces este libro registra a todos los que pertenecen a Cristo, a todos los que responderán al Evangelio, a todos los que heredarán la vida eterna. Y además Pablo menciona en Filipenses 4:13 a sus colaboradores y dice cuyos nombres están en el libro de la vida. De manera similar, Hebreos 12:23 habla de aquellos que están inscritos en los cielos. Y las dos cosas son lo mismo. Es un nombre escrito en un lugar sagrado que no se puede quitar. Y la Biblia nos dice que todo creyente tiene su nombre escrito en el libro de la vida y nadie jamás lo borrará. Es más, dice Dios jamás lo borrará. Apocalipsis 3:5 dice, y así el vencedor, este es el creyente, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No lo borrará. Entonces cuando llegamos al final de los tiempos, ¿quién entra en el cielo? Solo aquella que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y decís dónde dice eso? En Apocalipsis 21:1 dice, entonces vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y versículo 27, hablando en este contexto de la nueva Jerusalén, dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentiras, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién entra al cielo? Solo el que Dios ha determinado. Solo el que Dios ha elegido. Solo el que Dios ha escrito en el libro de la vida. Entonces Jesús le dice, regocíjense, regocíjense. Este es su gozo supremo. Es esto. Esta es la plenitud de toda su alegría.
No que los demonios se someten. Eso es buenísimo. Pero que sus nombres están escritos en los cielos, que sus nombres están escritos en el libro de la vida y que lo que Dios ha escrito nadie lo puede borrar. Nadie lo puede borrar. Dios no lo va a borrar y nadie puede ni abrir el libro que Dios tiene. Nadie lo puede borrar. Si sos salvo, heredarás la eternidad en el cielo. Nadie lo puede quitar. La Biblia nos dice que nadie te puede arrebatar de la mano de Cristo. Y Cristo está en Dios y nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Estás recontra protegido. Romanos 8.1 dice que nadie te puede condenar porque Dios te ha salvado. Romanos 8.33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces nadie te puede acusar. Aún el acusador no te puede acusar. Romanos 8.38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no hay nada que puedes hacer, no hay nada que otro pueda hacer, no hay ninguna circunstancia de ahora al fin del mundo que borrará tu nombre del libro de la vida, que borrará tu nombre escrito en los cielos. Nada. Dios puso tu nombre antes de la fundación del mundo y estará allí hasta el final, por toda la eternidad. Por esta razón, gozate. Por esta razón, regocijate en el Señor, porque tu nombre está escrito desde antes que el mundo fuera creado. Hermanos, esto es seguro. Y esta es la fuente mayor de gozo para nosotros. Entonces acá encontramos este gozo del cual hablaban en capítulo 1 y capítulo 2. Es el gozo mayor del creyente. Nadie puede quitar tu nombre del libro de la vida. Lo que Dios escribió en la eternidad pasada, Dios te dará en la eternidad futura. No hay fuente de gozo más grande que tu nombre sea escrito en los cielos. Produce en ti un gozo que va más allá del presente, que va más allá de tus circunstancias, que va más allá de tus pruebas y de tus luchas y de tus aflicciones. Es el gozo de la gloria futura, en el cual tenés certeza absoluta que un día estarás para siempre en el cielo con el Señor, porque Él escribió tu nombre antes de que haya creado el mundo. Y esto produce gozo en nuestra vida, la cual nos ayuda a atravesar todas las pruebas y todas las dificultades. Entonces, hermanos, continuamente recordemos, continuamente sigamos este mandato regocijándonos y continuamente demos gracias de que nuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces, cuando miramos aquí en versículo 17 al 20, vemos el regreso gozoso del Señor. Y es hermoso porque el gozo de los 70 es también nuestro gozo. Entonces podemos tener gozo por dos razones en esta mañana. Primero, porque en Cristo tenemos la victoria segura y final contra el diablo. Cristo nada puede hacernos. No, perdón, Cristo sí. El diablo nada puede hacernos. El enemigo no puede hacernos nada. No puede detener la obra de Dios. No puede detener nuestra salvación. Entonces salgamos al mundo a predicar. Y qué hermoso ver persona tras persona conocer al Señor y ver cómo el diablo va cayendo y su reino se va destruyendo. Segundo, podemos tener gozo porque antes de la fundación del mundo, Dios escribió nuestro nombre en los cielos, en el libro de la vida. Entonces, al escuchar el Evangelio, nos arrepentimos y creímos en Cristo como nuestro Salvador. Y ahora tenemos la certeza absoluta de que estaremos con el Señor para siempre y nadie nos puede borrar de ese libro. Entonces, pensando en eso, regocijate en esto, en cada problema que te acontece. Y hermanos, tenemos un montón de problemas. Tus problemas no son los únicos, los míos tampoco, todos tenemos problemas. Regocijate en que estás escrito en el libro de la vida con cada prueba que surge, con cada tentación que te agobia, con cada injusticia que vivís, con cada dificultad que vivís. Y todas las tenemos. Y en eso recordás siempre, mirá lo que me está pasando. Pero ¿sabes qué? Mi nombre está escrito en los cielos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble!
Mi nombre está sellado en el libro de la vida, esto es seguro, esto es firme, yo estaré con el Señor para siempre y no hay prueba, y no hay injusticia, y no hay maldad, y no hay aflicción, y nada que acontezca que puede cambiar mi eternidad. Absolutamente nada. Qué hermoso. Entonces regocijate. Y que esta perspectiva de gozo continuo infunda en ti una esperanza del futuro eterno. Y que sea también el marco correcto en la cual vivir tu vida diaria. Entonces no es solo un gozo a que un día va a ser lindo, no, es un gozo donde yo miro hacia adelante, hacia el cielo, y eso me ayuda a mí a cómo vivir la vida en esta tierra, en mis circunstancias y mis dificultades. Entonces regocijate en el Señor, porque su promesa es fiel, su promesa es fiel. Y su promesa transforma cada aspecto de mi vida. Cuando me gozo en la salvación, y en que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por último, si no conoces al Señor, si no conoces a Cristo como tu Salvador, te ruego, arrepentite y cree en Cristo. Arrepentite y poné tu fe en Cristo hoy. Porque en el día final hay dos lugares. Un lugar es el cielo para el que está escrito en el libro de la vida, y otro lugar es el infierno. ¿Y quién va al infierno? Bueno, al final de todos los tiempos hay un gran trono blanco, el juicio final en Apocalipsis 20, 10 al 15, que es para todos los incrédulos. ¿Y cómo se les juzga a los incrédulos? Dice en Apocalipsis 20, 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Punto. ¿Quién va al infierno? El que no fue escogido antes de la fundación del mundo. El que no fue inscrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Entonces uno dice, bueno, es Dios el que decide. Sí, es Dios el que decide. Es Dios el que lo escribió. Es Dios quien determina quién entra al cielo y quién no. Y entonces digo, entonces es problema de Dios. No es un problema mío. Sí, cuando vos estés en ese juicio va a ser un problema tuyo. Pero quizás decimos, no importa. No, sí, porque ¿sabés qué hace Dios? Dios te trae la palabra y Dios te ofrece el Evangelio. Y Dios dice, vos debés arrepentirte y creer en Él. Y la Biblia dice que todo aquel que fue escrito en el libro de la vida será salvo. ¿Y sabés qué más dice? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida. No podés llegar al final y decir, Padre, porque vos no me escribiste en el libro. Él va a decir, no, vos me rechazaste. Pero si creés en Cristo, si te arrepentís y ponés tu fe en Cristo, tenés una certeza absoluta. ¿Sabes qué es? Tu nombre fue escrito. Y nadie te lo puede quitar. Y eso trae gozo. Y eso me lleva a mí a predicar a otros para que también conozcan al Señor. Para que ellos también sepan que su nombre está escrito en el libro de la vida y tengan este mismo gozo que yo puedo experimentar en Cristo. Entonces gozate en el Señor. Llegamos a un punto de gozo, ¿sí? Gocémonos en el Señor, porque nuestro nombre ha sido escrito en los cielos y nadie lo puede borrar. Este fue el gozo de los 70 y veremos en unas semanas que este es el gozo también de Cristo mismo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta promesa, por este pasaje. Damos gracias, Señor, que la salvación infunde un gozo absoluto, porque tenemos una certeza absoluta. Padre, tú has escrito en los cielos, en el libro de la vida, antes de crear el mundo, aquellos nombres que tú salvarías, que tú escogiste, para que tengan la vida eterna. Y para todos los que hemos respondido al Evangelio con fe en Cristo, qué gozo que eso produce en nuestro corazón. Todo lo que me está sucediendo, todas mis circunstancias, aunque son difíciles y graves y fuertes y cuesta soportarlos, no son nada al lado del pensamiento de que cuando esta vida termine, yo tengo entrada al cielo. Mi nombre está escrito allá.
Y cómo cambia, Señor, la forma en que vivimos aquí cuando nuestra mente está en las cosas del cielo. No significa que las dificultades se van, no significa que las pruebas cesan, quizás vienen más fuertes y más abundantes. Pero ahora respondo con una mente y un corazón que mira hacia la eternidad, donde estaré para siempre con el Señor. Y Padre, te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que hoy se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Que hoy crea que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por su pecado, resucitó al tercer día, y todo aquel que cree en Él, en Jesús como Dios, que dio su vida por nosotros y resucitó, tiene la vida eterna. Te ruego, Señor, que salves a aquella que no te conoce en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.